Buenas noches a todos, es un gusto tenerlos aquí. En esta oportunidad, como decíamos, tenemos la presencia de Rosario Enríquez. Ha nacido en Lisboa, Portugal, y llega a Bolivia en 1977. Se licenció en Economía en la Universidad de Ginebra el año 1975 y obtuvo una maestría en Desarrollo por el CESU-UMS en asociación con el BLIR, Universidades Belgas de Flandes, el año 1999. El 2016 defendió su doctorado en Historia Económica con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de Madrid, con el tema Niveles de vida y desigualdad en Cochabamba durante el primer siglo republicano. Obtuvo la máxima nota de sobresaliente cum laude. En julio de 2019 recibió en Santiago de Chile, durante el sexto Congreso Latinoamericano de Historia Económica, el premio Tamás Sversanyi a la mejor tesis doctoral en Historia Económica de América Latina para el periodo 1810-1913, otorgado por las Asociaciones de Historia Económica de Iberoamérica. Actualmente se dedica a la docencia universitaria en diferentes universidades públicas y privadas de todo el país, con programas de pregrado y de posgrado. Ahora pido a Rosario que comience su exposición. Rosario, por favor. Buenas noches a todos. Yo me voy a permitir hacer una brevísima caracterización de Cochabamba a partir del informe de Francisco de Viedma de 1793, porque es importante entender, o sea, si yo no lo hago, no se va a entender el impacto que tuvieron muchas medidas sobre lo que era esta región económicamente. Bueno, Cochabamba era esencialmente productora de cereales, de maíz y de trigo, los transformaba en harina y tenía una importante producción de tocuyos en los llamados chorrillos, que son obrajes un poquito más pequeños, y estas dos producciones han generado un movimiento económico muy grande en la región que generó excedentes y que permitió exportar cantidades importantes, tanto de harina de maíz como de harina de trigo. Sobre todo se exportaba en harina, porque hay que entender que se hacía esto a lomo de burro y de mula, y por lo tanto era mucho más eficiente la transformación del grano en harina. Y también la producción de tocuyos, que ha llegado desde Santa Fe. Yo he visto registros de compras de los jesuitas en un convento en Santa Fe, de los tocuyos cochabambinos en Buenos Aires, en fin. Llegaban también a Santiago y al Perú, en fin. Bueno, entonces, esta región que tenía una producción tan interesante, que generaba excedentes, lógicamente atrae a una importante cantidad de personas que se asocian a estas actividades productivas. Y Cochabamba, según el municipio de Cochabamba, según Francisco de Viedma, en el censo que realiza en 1793, tenía 22.000, yo no soy muy buena para las cifras nunca, pero me voy a permitir ver aquí exactamente la cifra que corresponde. Tenía 22.302 habitantes, de los cuales 58% eran mestizos. De hecho, la región de Cochabamba era la que tenía un mayor mestizaje dentro de lo que era el Alto Perú. ¿Es mucho? Es poco. Estas 22.000 personas que vivían en esta región, pues es bastante, teniendo en cuenta la población de Buenos Aires, la población de Lima, la población de Santiago, que tenía 6.000 habitantes en ese momento nada más. En fin, entonces era una población importante la que vivía en Cochabamba, y es interesante tener siempre en cuenta de que si hay una población que vive en un municipio, si bien Cochabamba no era urbana completamente, o sea, era en realidad una ciudad salpicada de chacras, ¿no es cierto?
pero normalmente una ciudad, una región urbana, se permite la formación de una región urbana debido a que hay una generación de excedentes y las personas se dedican al comercio, a la transformación y no todos a la agricultura, porque si no, no habría una formación de una ciudad, ¿no es cierto? Entonces, dicho esto, me voy ahora a permitir sí pensar en lo que fueron los determinantes económicos de las luchas independentistas y lógicamente me voy a referir a Alejo Calatayud. Alejo Calatayud, este mestizo platero, en realidad se ha rebelado con un conjunto importante de personas contra un incremento en los tributos, pero también en contra de la inclusión de los mestizos en la lista de los tributarios, porque los tributarios eran básicamente los indios y se consideraba que los indios, la corona española y por la información que la corona tenía de los representantes que la corona tenía en la región, que muchos indios se hacían anotar como mestizos para no pagar. Entonces la solución fue poner a los mestizos dentro de la lista de los indios y así pagaban todos. Y esa fueron las dos razones fundamentales contra las cuales se empezó esta rebelión, ¿no es cierto?, que como sabemos terminó muy mal para Alejo Calatayud. Estamos hablando de 1730-31, ¿no es cierto? Luego me quiero referir a lo que fueron las reformas borbónicas que fueron aplicadas en la región del Alto y Bajo Perú entre 1775 y 1783. Estas reformas borbónicas que estaban totalmente basadas en la idea del mercantilismo, tal como lo entendía en ese momento, ¿no es cierto?, que era incrementar la diferencia, el excedente, ¿no es cierto?, comercial, y España la metrópolo trató de hacerlo, ¿no es cierto?, poniendo altos aranceles a las importaciones, tratando de eliminar las aduanas internas, tratando de impulsar la producción interna, pero también esto tuvo una influencia muy grande en la región nuestra, porque empiezan a generar un conjunto de medidas para poder aumentar la cantidad de ingresos que deberían ser mandados a España, y estas medidas se relacionaron fundamentalmente con dos elementos que han sido altamente resistidos, ¿no es cierto?, por la región. El primer de ellos, que habló justamente Miguel, es la subida de las alcabalas, que son impuestos, es un impuesto indirecto, es un impuesto a las transacciones, digamos, ¿no es cierto? Y la segunda medida fue la creación de aduanas. Ahí se creó justamente la aduana de Cochabamba, pero muchas otras, la aduana de La Paz, la aduana de Arequipa, en fin. Bueno, esto asociado a que la jurisdicción de la región del Alto Perú había pasado, ¿no es cierto?, al Virreinato de La Plata, y que de alguna manera había fracturado ese comercio importantísimo que existía entre el Bajo y el Alto Perú. Era un comercio muy intenso. Entonces, esto ha dado lugar realmente a un impacto negativo para un conjunto importantísimo de personas que estaban involucradas con actividades productivas y de comercio. Y aparte, bueno, desde el punto de vista de Cochabamba, aparte del tema productivo, aparte del tema comercial, pensemos incluso, por ejemplo, en todo lo que fueron los arrieros, ¿no es cierto? Toda la gente que estaba asociada al comercio, que se movía en ese momento a lomo de mule burro, no había otra, ¿no es cierto? O sea, el comercio carretero no existía en ese momento en Bolivia. En lo que era en ese momento el Alto Perú, dada la geografía, ¿no es cierto? No era imposible, no había carreteras para comercio carretero. Era un comercio a lomo de burro y mula, nada más. Y por lo tanto hay un conjunto de otros sectores poblacionales
Por eso vamos a entender por qué tanta gente empieza realmente a asociarse a estos movimientos de liberación, que tratan de liberarse justamente del yugo de la metrópoli, como son los arrieros, pero también aquellos que producían los alimentos para esos burros y esas mulas, en fin. O sea, es una cadena, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad. Y, por cierto, muy importante, y algo que quiero mencionar, es que esos arrieros estaban conformados en gran parte por indios. Entonces, pues por eso que se entiende que los indios apoyan los movimientos independentistas, porque se veían afectados con las medidas que iban siendo lanzadas por la metrópoli, ¿no es cierto? Y otro de los elementos importantes también, ya no tanto desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista bueno, también económico, lógicamente siempre tiene algo que ver, es que no fueron tomados en cuenta los criollos para la implementación de las reformas borbónicas en el Alto Perú. Se trajeron, en realidad, la metrópoli mandó a sus propios emisarios, que algunos incluso eran genoveses, eran españoles, pero no tomó en cuenta a los criollos. Entonces hubo pérdida de poder económico de ellos también, y además se consideraba que estaban totalmente discriminados de todo lo que eran los cargos públicos, ¿no es cierto? Entonces eso dio lugar a lo que fue el movimiento de Tupac Katari, que hemos hablado de 1781, ¿no es cierto? Movimiento que no fue muy apoyado en Cochabamba, debo decir, y tanto fue así. Y bueno, no hablaré de Cochabamba como un todo, quizás por la élite cochabambina. Tanto fue así que el rey Carlos III de España ha regalado una fuente con 10,000, ahí tengo exactamente aquí la información, 10,000 pesos, si no me equivoco, donó a Cochabamba para construir la fuente que ahora está en la plaza principal de Cochabamba, como un reconocimiento a la lealtad de los cochabambinos a la corona española. Quiere decir que Cochabamba en 1781 no apoyó el movimiento de Tupac Katari, y por eso tiene la fuente ahí. El otro elemento, el otro determinante importante que me interesa hablar es la crisis, la tremenda crisis que existió en 1804. Estamos en las postrimerías realmente de la colonia. ¿Qué pasó ahí? Ahí pasó una sequía espantosa que empezó en 1800, básicamente en 1801, se agudizó y en 1804 provocó una caída espectacular de la producción, una escasez de la producción de los cereales, una subida de 7 veces aproximadamente el precio de la harina de trigo y la harina de maíz en el mercado, en los mercados cochabambinos. Lógicamente, una hambruna tremenda asociada a una peste que era como se normalmente normalmente se designaba un conjunto de enfermedades o una enfermedad que dio lugar realmente a una situación muy crítica. Ha sido la última gran crisis de mortalidad en Cochabamba antes de 1825, antes del comienzo de la República. Entonces, todos estos elementos han dado lugar al descontento, a las tensiones, a sentirse discriminados, ¿no es cierto? Y tanto fue así, ¿no es cierto?, que incluso yo quiero referirme a 2 elementos importantes, que es las comunicaciones que hace Francisco de Viedma y Tadeo Aenque a la corona española, a la metrópoli, pidiéndoles encarecidamente de que se considere la posibilidad de cultivar algodón en la zona de los yungas de Cochabamba, para permitir bajar el precio de los tocuyos, porque consideraban ambos, y era verdad, que la producción de tocuyo, que involucraba toda la familia,
y si a alguien le interesa, bueno, este tema en particular, bueno, Brooke Larson ha escrito sobre esto, ¿no es cierto? Era un trabajo de toda la familia, el del padre, que en realidad quien tejía era el padre, y las mujeres lavaban, en fin, con los chicos, después desmontaban el algodón, y el algodón ¿de dónde venía? Pues venía del sur del Perú. Y esto provocaba que el precio del algodón fuera mucho mayor que lo que pensaban ellos que debería ser, y por lo tanto hicieron unas misivas interesantes y con muy buena argumentación a la metrópoli, pidiéndolos encarecidamente que permitieran la producción de algodón básicamente en el Chapare, ¿no? Esto nunca fue atendido, como normalmente no eran atendidas las peticiones en favor de la región. Y otro elemento más, y por cierto muy interesante, es la misiva que hace Francisco de Viedma en 1805, en enero de 1805, donde encarecidamente pide que se revise la presión que había del pago de tributo de Cochabamba, porque no se podía pagar nada, porque había una crisis tan grande desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, que la región estaba imposibilitada de cumplir con las obligaciones. Bueno, España en ese momento no le interesó, dijo que se pagaba igual, entonces, lógicamente, esto genera una tensión enorme y son motivos más que suficientes para que se alcen armas para poder liberarse, ¿no es cierto?, de un espacio que se consideraba que no permitía un buen desarrollo de la producción interna, había fracturado además el comercio tan interesante que existía entre el Alto y el Bajo Perú, obligando a que, bueno, todo el Alto Perú empieza a comerciar a través de La Plata, en fin. Bueno, básicamente estos son los determinantes, a mi modo de ver, que han generado esta tensión tan grande y que justificaban de alguna manera todos los levantamientos que después se hicieron en la región.